Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristina Quesada, soy de Ciudad Obregón, Sonora, y a continuación voy a exponer el tema de psicologías del adulto. El ser adulto es una etapa del ciclo de la vida y psicológicamente esta etapa se le conoce como la etapa de madurez de personalidad, como una persona con dominio de sí mismo, una persona seria, una persona responsable, una persona disciplinada. Sin embargo, durante esta etapa se presentan algunas alteraciones o modificaciones y a estas alteraciones o modificaciones se le conoce como psicopatologías. Estas modificaciones pueden ser de origen biológico, de origen cognoscitivo y de origen conductual. Cada una de ellas se van a especificar a continuación. Pero en primer lugar vamos a exponer primero sobre lo que es psicopatología. La psicopatología es la ciencia o es la disciplina que se encarga de estudiar todas aquellas particularidades del ser humano que son anormales. Entonces, el eje central de estudio de la psicopatología es el estudio de esas anormalidades del ser humano. La pregunta, ¿cómo se conoce o cómo podemos saber que una persona se está comportando de una manera diferente? En primer lugar, hay una desviación de las normas socialmente aceptadas. Por ejemplo, en la sociedad hay unos rasgos de personalidad y de comportamiento que son normales en una sociedad, que tú te puedes comportar de una manera pues razonable, como por ejemplo cuando vas al súper y está haciendo mucha fila, entonces uno sí se desespera de que ay, hay mucha fila, pero hay otras personas que también están en la misma fila y tienen otro comportamiento que automáticamente se refleja y se observa que es un comportamiento anormal. Entonces, ese comportamiento puede ser como de ira, ese comportamiento puede ser como de frustración o de ansiedad o de miedo. Entonces, esas modificaciones que se alteran, esas anomalías, es lo que estudia la psicopatología. Como mencioné anteriormente, hay 3 modelos que identifican a la psicopatología científica. El primero de ellos es el biológico y tiene que ver con cosas de bases orgánicas. El conductual, como la misma palabra lo dice, es el comportamiento. Y el cognitivo son de los procesos mentales. Es decir, que las transformaciones pueden ser de estos 3 tipos. Orgánicos, pueden ser conductuales, o sea, el comportamiento, y cognitivos, o sea, de la mente. Entonces, el modelo biológico, el modelo conductual y el modelo cognitivo, cada una de ellas tiene sus principios, tiene sus teorías. Entonces, a grandes rasgos, el biológico son cosas o síntomas de índole física, de que me duele esto, siento el mareo, son cosas de lo que es la actividad o lo que es el cuerpo, ¿no? Lo que corresponde al conductual son los comportamientos anormales, ¿no? De que sientes, de que te comportas de una manera muy diferente, normal como debiera ser dentro de una sociedad. Y el cognitivo son aquellas alteraciones de que de repente te pones con ira o ansiedad, o ya son otros procesos, tienen que ver con la mente. Ok, hay tipos de psicopatología y vamos a ver algunos de ellos. Los trastornos depresivos tienen como característica fundamental una alteración a la baja del humor. Dentro de los trastornos depresivos se desarrollan algunos más, como por ejemplo el trastorno de depresión mayor, que siempre estás de mal humor todo el día. Entonces, ese tipo es un trastorno depresivo. Ahí tienes
ahí la psicopatología es lo que estudia ese trastorno. Muy bien, el otro tipo de trastorno es el trastorno de ansiedad. Son los que comparten miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Por ejemplo, la fobia excesiva, como mencioné ahorita, cuando estás en la fila del súper. Es muy raro, pero se da de que estás haciendo fila y muchas personas se sienten así con ansiedad de que no pueden estar haciendo fila porque sienten una ansiedad o que están en lugares públicos, o no sé si les ha pasado que los que se suben a un elevador se sienten ansiosos de que no, ¿qué me va a pasar? ¿Qué tal si pasa esto, si pasa lo otro? Ese es un tipo de trastorno que la psicopatología lo estudia. Otro trastorno es el trastorno de la personalidad. Por ejemplo, hay el del trastorno, voy a mencionar uno, el trastorno narcisista. Es la personalidad que uno tiene de que se siente más que todos. Entonces ve así como coloquialmente decimos por debajo de los hombros. Entonces ese es un tipo de persona que hay un cambio de personalidad en él. Y por otro lado son los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa o el trastorno de atracones. Todas estas anomalías tienen que ver con la personalidad de nosotros, ¿no? Entonces todas estas cosas que se están reflejando es porque en la niñez o en la adolescencia hubo algunos eventos que en la adultez se reflejan. Los trastornos del sueño de vigilia es un tipo de trastornos, ¿no? Entonces, como conclusión, puedo mencionar que ninguno de nosotros como adultos estamos exentos de decir, no, yo nunca voy a padecer de esto, porque se puede dar. En el estudio de esta investigación me di cuenta de un trastorno que yo siento que tengo un tipo de actitud, pero yo no sabía el nombre de cómo se le llamaba. Entonces se me hizo muy, muy curioso y muy interesante que descubrí ese aspecto que yo tengo en un trastorno. Entonces por eso digo que no todos estamos exentos de padecer un tipo de esto de psicopatología. Y todo eso tiene su estudio y tiene también su solución. Muchas gracias.